primer milagro de la Virgen de Guadalupe es el tío Juan Bernardino, pero este es el primer milagro de la imagen. Y luego otra cosa, amigos, por eso la confusión. En 1533, Fray Juan de Zumárraga está en España. Se fue a defender de tu amigo, ese tu amigo infernal, ese tu amigo Nuño de Guzmán. Se fue a defender de Nuño de Guzmán. Ese diabólico. Por eso digo que es tu compadre, tu amigo, ¿verdad? Es satánico ese señor. Oiga, padre, qué feo le dice usted. No. Quien le dice así, ¿sabes quién es? Fray Juan de Zumárraga. Diablo infernal de codicia. Así se lo receta a tu amigo, ¿cómo dijimos que se llama? ¿Tu compadre? Nuño de Guzmán. Entonces se va a defender Fray Juan de Zumárraga, España, en 1532, y el 33 sigue allá. De hecho, se defiende también que lo consagran en Valladolid en ese año de 1533, en abril. ¿Me explicó? Por eso a veces estas confusiones dicen, no es nada cierto, porque Zumárraga se encuentra en España. Espérame. Te estás confundiendo precisamente porque, hombre, en esa pintura que vimos, pues tienen estas situaciones de defecto, de que hay que corregir. ¿Y de dónde surgió esa confusión para decir 1533? Porque los indígenas, en ausencia de Fray Juan de Zumárraga, el pequeño atrio que se le había hecho a la primera ermita, pues construyeron el atrio. ¿Sabes lo que es el atrio, no? O sea, que está la ermita, la puerta, y hacen un pequeño atrio. Bueno, lo metieron en la ermita, digamos, porque hacen la entrada todavía hasta donde comenzaba el atrio, y le hicieron otro atrio. No sé si me expliqué, porque lo revolví más, ¿no? Bueno, explíqueme, porque yo sí me confundí. Bueno, es la ermita, pequeño atrio, y los indígenas se les hizo a bien, pues incluir ese pequeño atrio dentro de la construcción, hacerla un poquito más grande, y le vuelven a construir un pequeño atrio, entrada y todo. ¿Me explicó? Eso fue en 1533. De ahí la confusión, pues, de poner como traslado 1533. Lo único que hicieron los indígenas fue hacerlo un poquito más grande, pero la construcción ya estaba. El que hace la ermita con su aprobación es Fray Juan de Zumárraga. El que traslada la imagen es Fray Juan de Zumárraga. ¿Por qué Fray Juan de Zumárraga? Porque era suya. Oiga, padre, pero era la tilma de Juan Diego. Sí, pero era suya. ¿Por qué? Porque al plasmarse la imagen de la Virgen de Guadalupe, la señal, ¿quién la pidió? A ver, ¿quién la pidió? Y no creas que andaban así, es tuya, es mía, es tuya, es mía. No, tampoco, ¿verdad? El indígena dice, ahí está la señal. Fíjate lo profundo de esto, ¿eh? Es el laico en manos del obispo, porque la tilma significaba la persona del ser humano. Ahí está lo hermoso, lo profundo de la Virgen de Guadalupe, mijos. Qué señal más perfecta, porque acuérdate que la tilma se usaba cuando nacía una criatura, se le ponía una tilma en orden de consagrarlo a los dioses. O sea, la tilma representaba la consagración desde el nacimiento. Luego, la tilma se usaba para el trabajo cotidiano. Se la amarraban, como tú sabes, como si fuera un babero, y se ponía el maíz, se sembraba o se cosechaba. O sea que es el sustento. La tilma servía para distinguir quién era noble y quién era masegual. Cuando digo es masegual, o sea, es la distinción social, dignidad social. La tilma lo daba, es decir, el vestuario, pero la tilma en especial. No se podía decorar, no se podía hacer nada con la tilma. Los maseguales, yo veo aquí puro noble, no sé allá, yo veo puro noble, ¿verdad? Porque todo el mundo viene decorado, estampado, a todo lo que da, hasta el padre. Bueno, entonces, los maseguales no, los maseguales tenían que vestir de blanco, o sea, el color crudo de la tilma, no podían decorarla. Así que la tilma significa su estatus, su dignidad social. La tilma se usaba, tú lo sabes bien, para el matrimonio. Se unían la tilma del varón con el huipil de la mujer y se hacía el matrimonio. Eso dura en nuestros días para nuestra cultura mexicana, porque ahí está el lazo con la cual fueron bien enlazados el momento del matrimonio, ¿o no? Bueno, algunos se los deslazaron, pero bueno,
Y lo que más me gusta es que el lazo se ha convertido en rosario. ¿Por qué? Pues porque está hablando de María como unidad, claro, en el amor, en la alianza. Fíjate nada más lo que significa la tilma. Todavía más, padre, todavía más. La tilma es protección, la usaban para el frío, cubrirse el frío, por eso es una tilma larga. Ya lo hemos dicho, ¿no? La otra vez lo dijimos la otra vez aquí, es larga, como un gran rebozo. Las mujeres usan rebozo, los hombres usaban tilma, y el rebozo rebasa a la mujer como la tilma rebasa al hombre, porque se la ponían en el cuello y se envolvían con la tilma. Además, no sé si sepas, era diciembre y dice el Nican Mopogua, helaba. Los indios no son tontos, mijo. Entonces usaban una gran tilma cubriéndose el cuerpo. Para los rayos del sol, ¿qué tal? A todo dar, con la tilma se iban cubriendo el sol. ¿Qué más, padre? Cuando morían, la tilma servía de mortaja. Entonces, mijos, fíjate nada más qué señal usó la Virgen de Guadalupe. Es un sacramental. Ay, hasta decirlo es un sacramental la tilma. No estoy diciendo sacramento, es un sacramental, o sea, va lo que significa toda la vida humana, desde el nacimiento hasta la tumba, y nada menos que ahí imprime la imagen de la Virgen de Guadalupe, y no solamente ella, sino junto con ella, ¿quién está? El Señor de la vida. El Señor de la vida. ¿Cómo declaramos, y lo decimos con orgullo y con gusto, que los niños héroes se envolvieron en la bandera mexicana y se lanzaron? ¿Te acuerdas? ¿Cómo quisiéramos envolvernos de la tilma de Juan Diego y saber que ahí está el Señor de la vida, que después de la muerte nos ha prometido vivir eternamente? Híjole, mira cómo me pongo, no puede ser. O sea, es una cosa. Por eso es tan importante, espérame tantito. En ese cuadro efectivamente señaló muy bien la licenciada quién es Juan Diego. ¿Cómo sabemos que es Juan Diego? No tiene un letrero que diga titi, Juan Diego, titi, Juan Diego, no, ¿verdad? No. Pero los pintores, yo soy pintor, se amañan, perdón, lo dije muy mal, tienen la experiencia para manifestar de alguna manera cómo hacer distinguir a Juan Diego. ¿Y cómo lo hizo? De la manera más hermosa ese pintor anónimo, la manera más hermosa. Pone las manitas en oración de Juan Diego exactamente igual que las manos de Santa María de Guadalupe en oración. Qué bonito, ¿no? Y ahí está Juan Diego con su tilma, el más cercano al altar, y está con sus manitas igualitas que las manos de la Virgen de Guadalupe. Entonces uno capta la relación que hace el pintor con Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, así que es muy importante. Y hubo una cierta equivocación por ahí de repente al poner a Juan Diego como los personajes centrales que se encuentran en este gran cuadro, los personajes centrales, cuando comienzan a elucubrar de que Juan Diego pudiera ser noble. Estoy diciendo que no usaba colores, no es noble, porque si no, no se entendería cómo en el Nican Mopogua le dice a la Virgen de Guadalupe: niña mía, reina mía, búscate a otro, a un noble, a alguien reconocido, honrado, respetado, porque yo soy parihuela, soy mecapal, híjole, soy ala, soy cola. No diría eso, búscate un noble, no diría eso si fuera noble, ¿estás de acuerdo? Y cuando él le da las rosas al obispo, más adelante tú te acuerdas, dice Juan Diego, dice el Nican Mopogua, que Juan Diego desenrolló su blanca tilma. ¿Qué estamos diciendo? Que no tiene colores, no tiene imprimación, así se llamaba, nada de su ropa. Entonces está declarando, subrayando que es un masegual. Todavía más, el Nican Mopogua desde el inicio dice un mesagua, masegual, un masegual. Lo dice desde el inicio. Entonces
esas elucubraciones que haya sido noble, no es cierto. ¿De dónde salió eso? De unas nietas en quinta generación, de un documento que surgió, muy bonito, muy importante documento, donde habla de unas nobles, unas caciques, unas indígenas caciques nobles, y eso es de 1726. Por ese documento viene la confusión de pensar de que si tiene nietas en quinto grado, nobles, entonces Juan Diego, espérame. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que así fuera siempre todo, ¿no? Dirían los herederos de Slim, ¿verdad? Ojalá que así fuera todo, ¿no? O sea, no siempre pasa eso, porque pues si las sobrinas, vete a saber, se casaron con algún noble, pues los hijos y demás pues van siendo nobles, pero no necesariamente Juan Diego después de 200 años, casi, fuera noble. ¿Sí me expliqué? Mis ejemplos son a veces medios, ¿sí? Perfecto. Entonces, eso es muy importante de tomar en cuenta. La otra imagen hermosa, esa peregrinación con los niños, esas dos imágenes se encontraban en la ex parroquia de indios, en cada muro, preciosa. Bueno, esa imagen se dice que es de 1500, ¿qué decías? 50 y tantos. Pero en realidad, tal parece, porque está Pedro de Gante guiando a esta muchedumbre de niños, es cuando 1544. ¿Por qué, padre, no es la otra peste? Primero por Pedro de Gante, que se encuentra en el cuadro. Y la otra, recuerda que se dice que Juan Bernardino muere el 15 de mayo de 1544. Entonces, en el Nican, que lo dijo muy bien, en el Nican Motecpana, no Nican Mopogua, Nican Motecpana, vienen las dos cuestiones: el traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe y la muerte del tío Juan Bernardino, y después viene la muerte de Juan Diego en 1548. La muerte de Juan Bernardino fue el 15 de mayo de 1544. ¿Quién lo escribió? Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, que efectivamente fue publicado por primera vez, publicado, no escrito, publicado, subrayo mucho porque aquí viene un montón de confusiones, publicado hasta 100 años después, 1649, publicado. Y lo vuelvo a repetir porque Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, ese manuscrito, más o menos es de 1590, ¿ok? Así que fue mucho después que fue publicado por, ¿quién dije? ¿Por quién? ¿Por quién? Ah, y hasta acá escuché a los de Monterrey y a los de Mérida, que ustedes no, a ver, ¿por quién? Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Así que tenemos dos grandes documentos: el Nican Mopogua, escrito por Antonio Valeriano, y el Nican Motecpana, escrito por Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Los restos de Fray Juan de Zumárraga están en la catedral, claro, y están en un monumento mortuorio. Es el único que tiene el monumento mortuorio en medio, hermoso, no se parece a él, pero bueno, hermoso, ¿verdad? Pues hay que decirlo porque pues ahí el artista, en fin, ¿no? Oye, si tiene barbas Juan Diego, que no ponga bonito a Zumárraga. Bueno, entonces, Cuautitlán y Tulpetlac, estamos viendo, ya de pasado se los digo para que sirva de arte y cultura, estamos viendo una imagen, una pintura realizada en 1750 y tanto, 54 será, estamos a mediados del siglo XVIII, de Juan Diego, que lo expresa muy bien Miguel Cabrera. Este es de Miguel Cabrera. Vean cómo está anudada la tilma, vean lo largo, es una como capa, y que siempre se la ponían como capa o como romano o como babero según la función que vaya a hacer. Así que está bastante bien puesto. Generalmente, si ustedes van al museo, vayan a todos lados, a Pocito y demás, van a ver a Juan Diego con barbas, así era la expresión pictórica de Juan Diego. Está bien, no pasa nada, ¿no? Se las ponemos escasitas, pero vamos, están las barbas de Juan Diego. Sí, para que no vengamos con cosas. No hay una Polaroid que nos haya dado
exactamente cómo era Juan Diego, entonces es una expresión. Bien, te estoy mostrando en Cuautitlán, nos quedamos a la mitad, o sea, esta es la mitad, esta es la mitad de la segunda parte, esta es la segunda parte, porque la primera ya seguramente muchos de ustedes la vieron, otros se están quedando así, porque, a ver, ¿por qué no vinieron desde el inicio? A ver, ¿por qué? Porque ya hubieran tenido la primera parte. No te preocupes, hay disco de eso y se complementa. Pero bueno, aquí está Cuautitlán, porque hubo mucha confusión o mucha, híjole mijos, aquí se mueve de todo, intereses de todo tipo, ni modo. Y ante todo eso tenemos que ir clarificando con documentos. Aquí está el punto, mijos. Es una serie de documentos históricos que convergen para darnos la realidad de una historia. Efectivamente, habrán algunas cosas que todavía falta profundizar. Para eso son los cursos, mijos, para eso es el instituto, para continuar profundizando algunas de las cosas. Pero hay otras cosas que han quedado bastante claras. Aquí en Cuautitlán nace Juan Diego, crece Juan Diego, se forma Juan Diego, es más, se casa Juan Diego, que quede claro, ¿ok? Él usó su tilma para anudarla con María Lucía en Cuautitlán. ¿Quedó claro? En Cuautitlán, no hay duda, porque se estaban disputando que pudiera haber sido en Ecatepec. Lo siento mucho, lo siento mucho. Todas las fuentes históricas nos hablan que él nace en Cuautitlán, crece en Cuautitlán, se casa en Cuautitlán. Pero después se va a vivir a Tulpetlac. Con toda la pena lo digo para los hermanos de Cuautitlán, pero es verdad. Se va a vivir a Tulpetlac con su esposa María Lucía, con su tío Juan Bernardino. Efectivamente, hay un documento histórico en donde nos señala que María Lucía vivía en el momento todavía de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe y murió 2 años más tarde. Se equivoca ese documento, volvemos a lo mismo, es la convergencia de todas las fuentes. Así puede haber, como la pintura grande que te estoy diciendo, que había que clarificar algunos puntos porque pues de repente surge, ¿verdad?, de que entran estas equivocaciones. No, María Lucía murió 2 años antes, en 1529, antes de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe. Era viudo Juan Diego y estaba con su tío anciano Juan Bernardino. Por eso quien estaba en toda la situación de la enfermedad y buscando doctor, pues era Juan Diego. ¿Me explico? Muy bien, va clarificándose. Bueno, estás viendo los adobes de la casa de Juan Diego, sumamente interesante. Ahí también se hace un pequeño modelito, una escala de cómo sería. Aquí está el temazcal, mira, aquí está el temazcal donde se hacía sus baños de vapor Juan Diego seguramente. Acuérdate que los indígenas eran muy limpios. Los españoles criticaban eso, decían, los indígenas se bañan 2, 3 veces. ¿Cómo es posible? No hagamos más comentarios, simplemente así estaba la cosa. Aquí tenemos esto que es una ermita construida al lado de la casa de Cuautitlán. Estamos en Cuautitlán, al lado de la casa. Qué interesante, porque si no hubieran identificado a Juan Diego como hombre santo, no le construyen una ermita en su casa. ¿Cómo sabemos que es posterior? Porque es la ermita la que sigue los muros de la casa, no al revés. Interesante. Ahí se encuentran también ofrendas. Vamos a ver documentos. Esto no se los había mostrado, ¿verdad que no se los había mostrado? ¿Sí se los había mostrado? ¿No se los había mostrado? Bueno, entonces, aquí están las ruinas de esta primera ermita y dice ahí el arqueólogo Ponciano, así se llamaba, ni modo, Ponciano Salazar Obregón, subdirector del Departamento de Monumentos Prehispánicos del INA y subdirector del proyecto Teotihuacán, y los demás arqueólogos, además, o sea, hay un consejo de arqueólogos, no nada más es uno, sino es el consejo de arqueólogos. Dice que intervinieron en los trabajos de la localización de la casa de Juan Diego y de la primera ermita. Determinaron que la casa localizada es de tipo prehispánico del siglo XV, la cerámica encontrada en la casa es de las culturas 3-4 precortesianas, siglo XV y principios del XVI. Qué interesante, amigos, porque la aparición es que principios del siglo XVI, 1500.
31. Los oí así como bajos, no sé, hay en Monterrey y en Mérida no contestaron nada. 1531. Los muros y las 4 columnas, ahí las estás viendo, de la ermita corresponden a la primera mitad del siglo XVI. Qué interesante, primera mitad. El Nican Motecpana, te lo dije hace rato, nos indica que Juan Diego muere ¿en qué año? 1548. Así que al decir que la ermita es de mediados del siglo XVI, nos ubica perfectamente después de la muerte de Juan Diego. ¿Me explicó? Qué interesante documento. Y sigo. Y por último, la cerámica encontrada, ahorita te la voy a enseñar, la cerámica encontrada en la ermita es de la época en que vivió Juan Diego, es decir, de principio del siglo XVI, unida con cerámica de la cultura 4 azteca. Bueno, ahí están los datos, mijos. Ahí están los datos. Y yo no creo que a Ponciano, al arqueólogo Ponciano, ya me lo aprendí, fíjate, ya me lo aprendí el nombre, no creo que le hayan pedido, ¿usted es católico? Es que, no, él está actuando como científico en su rama y lo dice y punto, ¿verdad? Ahí está. Pero es el cúmulo de evidencia, como esta, las informaciones jurídicas de 1666. Fíjate qué interesante, en estas informaciones jurídicas de 1666 nos dicen, a ver si lo puedo leer porque está aquí brillante, dice que se acuerda muy bien de todo este testigo de haber ido cuando era mocetón. ¡Ay, qué interesante! No quiere decir que sea de Mérida, al decir mocetón no quiere decir que sea de allá, sino que dice, mocetón quiere decir joven. Entonces dice acá, ¿dónde estoy? Ya me perdí. Así, de 12 a 15 años el testigo, porque era mucha la devoción que ha tenido y se tiene en ir a dicha ermita, que los naturales de este dicho pueblo han querido hacer en la casa que fue del dicho Juan Diego. Interesante. Aquí tenemos un documento escrito que complementa perfectamente los vestigios que les estoy enseñando. Así que fueron los mismos de Cuautitlán quienes hicieron la ermita en la casa, al lado de la casa de Juan Diego.